Como podemos comprobar ahora en el plano de Agustinho Portela Paz, la calle Don Gonzalo va desde la plaza de Curros Enríquez hasta la plaza de Méndez Núñez. Desde el siglo XIV esta calle lleva el nombre de Don Gonzalo. Proviene de un notario llamado Don Gonzalo de Ans, que allí vivió y tuvo su estudio desde el año 1298. Sus descendientes también fueron ilustres notarios locales como Pedro de Ans, Alfonso de Ans Quijada, Alfonso de Ans, Lourenzo de Ans, Joan de Ans y Domingo de Ans. Desde 1843 esta calle se llamó de Daoiz y Velarde, en recuerdo de los héroes del 2 de mayo de Madrid. En 1854 recobra su antiguo nombre de Don Gonzalo. Bajando a la izquierda estaba el Hospital del Corpo de Deus, como quiso que se llamase su fundadora Teresa Pérez Flota en 1439, llevando más tarde el nombre de Nuestra Señora de la Piedad y últimamente el de San Juan de Dios. Este hospital fue derruido en 1896 en virtud de un rápido expediente de ruina instruido por el entonces gobernador civil de nuestra ciudad, don Augusto González de Sada. En el lado izquierdo de la casa que vemos ahora hubo un pequeño terreno que fue cementerio del hospital y luego una plazuela cruzada por varias callejas llamada Plaza de Oirao o da Picota en varios documentos. En uno de 1343 se dice que a pedra de Don Gonzalo, acaso aludiendo a la de la Picota, la cual suponemos sería la misma que hubo más tarde en el sitio de la Peregrina. En el lado izquierdo de esta calle que vemos ahora y después del hospital había 4 excelentes mansiones de los Barragáns, solar de aquel de noble familia que bajo las banderas gloriosas del adelantado mayor de Galicia, Suero Yáñez de Parada, cuya sepultura se conserva en nuestra iglesia de San Francisco. Tomó parte en la batalla de Nájera en 1367 entre los hermanos Pedro Cruel y Enrique. Fachada posterior de la casa que vimos ahora y que da a la calle del Marqués de Aranda, existen unos curiosos balcones de hierro hechos por herreros de la villa. En esta casa de los Barragáns también se instaló la Escuela Normal de Maestros, al crearse en la provincia dicho centro oficial. Se dice que en 1440 en esta calle vivió una señora llamada María de Colón. Termina esta calle en la casa que vemos ahora, casa en la que vivió el almirante don Castuz Méndez Núñez, el popularero del Callao, que murió en la misma un 21 de agosto de 1869 a la edad de 45 años, hijo ilustre de Pontevedra. Casa que fue de los marqueses de Valladares, sobre los terrenos de la familia de los Cru o Crum. De estos mismos hablaremos cuando nos ocupemos de la plaza de Méndez Núñez.